para sobrevivir y contarnos esta historia. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Nuevos frentes se le abrieron a Pablo Escobar. No solo debía mantener a raya a sus enemigos en el negocio, sino además frenar el avance de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial favorito que 5 años después del asesinato del ministro de Justicia y cofundador de su partido, retomaba con la fuerza de un huracán la bandera de la lucha contra el poder corruptor del dinero proveniente del narcotráfico. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Yo sí creo que él tuvo una participación ahí, o sea, no estoy desconociendo esa realidad. De pronto también creo que se hizo a un costado y no la evitó, porque no era solo mi padre quien quería acabar con la vida de Luis Carlos Galán. Muchos intereses estaba poniendo en riesgo Luis Carlos Galán con un modelo de país que soñábamos todos y que apoyábamos todos. Pablo Escobar se convirtió en el enemigo número 1 de toda una nación. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria, coopere, denuncie, informe. También entiendo que mi papá sometió al país a una ola de terror y de violencia muy fuerte que lo mantuvo amenazado. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca. Entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. Tal fue la escalada de violencia que finalmente Escobar logró torcer la voluntad política, consiguiendo que Colombia adoptara una nueva constitución en la que se prohibía la tan temida extradición. Ha sido dada la orden. Pablo Escobar está tras las rejas. Yo también tuve esa ilusión. Yo también dije, por fin terminó esta era de violencia, esta era de terrorismo para el país. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos. Hacíamos hasta cuentas de en cuánto tiempo él iba a salir y yo me imaginaba que íbamos a vivir como una familia feliz y él iba a estar viejito, de 80 años, pero eso no ocurrió. Y digo, encontraba a los 44. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Alegando que sus enemigos podrían asesinarlo en un penal común, Pablo Escobar construyó una cárcel a la medida de sus necesidades. Yo pasaba fines de semana ya, como si fuese una finca. Él manejaba todo, él construyó la cárcel. O sea, él dejó los ladrillos sin cemento por los que él alguna vez preveía que podía llegar a fugarse si ocurría algo. Mi padre no podía acabar con el narcotráfico. El narcotráfico tiene vida propia más allá de Pablo Escobar. Que nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. El video muestra cómo las autoridades registraron milimétricamente la cárcel de la catedral horas después de haber huido de ella Pablo Escobar. Versiones periodísticas de la época señalan que Escobar huyó porque el gobierno de César Gaviria, adelantándose al escándalo mediático que se produciría cuando se filtrara a la prensa la vida del narcotraficante en prisión, había decidido cambiarlo de penal. Sebastián cree que fue por el temor a que el gobierno incumpliera su promesa de no extraditarlo. Lo cierto es que entonces la cacería se había desatado. A Pablo Escobar lo buscaba la DEA, la CIA, que está la Fuerza Delta. El gobierno colombiano no escatimó recursos para capturarlo y sus enemigos, el cártel de Medellín, se sumaron al asedio buscando asesinarlo para sacarlo del negocio.
En medio de este territorio salvaje estaban Sebastián y su familia. Fue una cacería humana, así lo dice. Literal, fue literal. La cacería humana existió. Mi padre, después de la fuga, duró un año más o menos hasta su muerte. Prófugo, digamos. Estuvimos un tiempo escondidos con él, justamente porque ya el cerco se había achicado a tal punto que la posibilidad de sobrevivir era mínima. Nos empezamos a morir de hambre en un escondite de esos. Teníamos millones de dólares en efectivo alrededor y no teníamos comida, ni libertad para ir a comprarla. Pero teníamos todo el dinero para comprar el supermercado. Entonces ahí en esos momentos uno se cuestiona y se pregunta, ¿yo para qué quiero este dinero? Si he de tener millones, pero me he de morir de hambre, ¿para qué los quiero? Te los cambio por un pedazo de pan. Sebastián tenía solo 16 años cuando en diciembre de 1993 su padre fue dado de baja en Medellín, la ciudad que lo había visto crecer y hacerse poderoso. El día que murió, que llamaba al hotel, yo sabía que lo iban a ubicar, él me lo había enseñado eso. Y yo no podía entender cómo estaba violando sistemáticamente su regla de oro. Entonces yo creo que él asumió ese día la voluntad y la decisión de decir, hoy voy a morir. ¿Y la última conversación fue fue contigo? Sí, fue conmigo. Yo había colgado con mi padre y suena el teléfono, pienso que era él y es una periodista y me dice... Ay, bueno, no me molesta ahora que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Puta vida. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato en malparidos. Esos 5 segundos de amenazas me costaron 20 años de exilio, que sigo pagando hoy. Pablo Escobar fue enterrado en medio de una multitud de gente humilde que lloraba la muerte del padrino generoso, al que le perdonaban haber sido el azote violento y sanguinario que puso en jaque a Colombia. Yo lloré ese día completo y violamos una regla que mi papá nos había dicho sobre el día de su muerte. Y mi viejo decía, el día que yo me muera, nunca se les vaya a ocurrir ir a mi entierro, porque ahí los van a matar a todos. Agradezco en el alma que mi Dios Padre, que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Creo que fue la única vez que viajé en avión que no tuve miedo a viajar en avión y que, contrario a pedirle a Dios que no deje que se caiga, le pedí qué bueno sería que de una vez se apaguen los motores de este avión en el aire y terminamos con este problema de una vez. Sebastián no había terminado de llorar la muerte de su padre cuando fue convocado por sus enemigos, que lo veían como el sucesor natural en el cártel de Medellín. Yo no pensaba que iba a salir con vida de esa reunión. Sin embargo, asistí porque yo no quería correr más y había un 99% de posibilidades de que yo abandonara el lugar de la reunión en una bolsa o en varias bolsas, porque, bueno, era lo que se hacía, ¿no? Se mataba y se descuartizaba. Yo tenía 16 años, hice mi testamento y dije, bueno, vamos, acabemos con esto de una vez. Su vida a cambio de abandonar para siempre Colombia, dejar de huir como un delincuente que nunca fue, a cambio de la promesa, como si hubiese sido necesaria, de que no se dedicaría al negocio del narcotráfico. Ellos podrían haber acabado conmigo y ni una sola voz de protesta se hubiese escuchado. Nadie iba a salir a defenderte. Entonces valoro que hayan entendido ellos, más que muchos, que yo había sido un niño dentro de toda esta historia, que había tenido que cumplir roles que no eran para un niño y que era un hombre de bien. Entonces desde ese lugar yo respeto mucho a todos los enemigos de mi padre porque tuvieron la gallardía de dejarme con vida y de no abusar del poder que ostentaban en ese momento y que lo habrían podido utilizar sin ningún tipo de restricciones.
Con vida, pero sin lugar a donde refugiarse, Sebastián y su familia se convirtieron en parias internacionales. Te puedo decir que ni Naciones Unidas, ni el Vaticano, ni la Cruz Roja Internacional nos brindó ningún tipo de ayuda. El Premio Nobel de la Paz, bueno, agotamos todas las instancias que te puedas imaginar. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es que no por quienes éramos, por haber nacido hijos de Pablo Escobar. Solo Mozambique les abrió las puertas, pero era un país en guerra y 24 horas más tarde terminaron asilándose en Argentina con sus nuevas identidades y guardando hermético silencio sobre el pasado que pesaba como un yugo sobre sus espaldas. 12 años más tarde, Sebastián decide romper su silencio con un documental sobrecogedor, en el que no solo narra reflexivamente su historia, sino que para cerrar las heridas que su padre abrió. Una carta valiente, humilde y sincera a los hijos de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla fue el inicio de la reconciliación. ¿Cómo le describes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? ¿Qué le dices a unos jóvenes de tu misma edad y profundamente dolidos al respecto? ¿Cómo empezarías una conversación con alguien que lleva adentro un dolor tan legítimo? Esa carta me llevó muchos días escribirla. Borré 1001 vez todo lo que había escrito y volví a empezar. Porque buscaba ponerme en el lugar más íntimo de ellos, meterme adentro de sus zapatos y decir, si yo soy el hijo de Galán o el hijo de Lara Bonilla y me escribe el hijo de Pablo Escobar, ¿qué palabras no me ofenderían? ¿Qué expectativas tenías respecto a cómo iban a recibir la carta? Casi que tenía un no asegurado. Pero ocurrió lo inesperado. Con la tranquilidad y madurez propia de quien ha procesado el dolor y habiendo comprendido que finalmente Sebastián era también una víctima de las circunstancias de su padre, los hijos de Galán y Lara Bonilla aceptaron reunirse con él en una noche histórica para Colombia. El aire lo podías cortar con un cuchillo. Fue el momento de mayor tensión de mi vida. Sentí un dolor abdominal que no te puedo explicar. Y no tenía muy claro cómo arrancar, ¿no? Si tú observas el documental, cuando yo voy a entrar a la habitación y tomo la puerta para abrir, yo me freno por un instante. Y recién ahí me di cuenta y dije, ¿y cómo los voy a saludar? O sea, ¿qué puedo decir? Buenas noches, ¿estará bien decir? Y si me contestan buenas noches, ¿de qué? Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa liberarse de ese odio y nada más que de eso, es poder seguir para adelante y mirar para adelante. Esta marca lo que tiene es la intención de llevar un mensaje a los jóvenes. Escribimos frases como por ejemplo estas que en qué andas, piénsalo bien, traduciría. Claro. Están escritas en la letra de mi padre. Sebastián Marroquín, soy arquitecto y diseñador industrial. Este año incursionó en el mundo de la confección y la moda lanzando su marca Escobar Henao, usando documentos y fotografías originales que pertenecieron a su padre. Todo se produce en Colombia, pero no se comercializa allí. Dice que por respeto a las víctimas de Pablo Escobar. Utilizo esta historia para hacerla evidente. No podemos tapar la historia ni decir acá no ocurrió nada y Pablo Escobar no existió. Pablo Escobar es parte de la historia de mi país. Negarlo es simplemente declararse en la ignorancia y arriesgarse a repetir su historia. Una historia que él padeció en carne propia, que siento el primer llamado a continuarla, decidió darle la espalda y empezar de nuevo. Le dije que no a toda esa fortuna, le dije que no a toda esa promesa efímera de poder, de dinero, de violencia, de ostentación, de riqueza, porque yo ya había vivido esa vida y sé cómo comienza y sé cómo termina la historia. No puedo menos que agradecer a Sebastián Marroquín, que sé que en estos momentos nos ve vía internet, por haber compartido esta historia de verdad alucinante, con tanta sencillez, con tanta humildad. El próximo año estrenamos aquí en ATV El patrón del mal, Pablo Escobar, con Angie Cepeda. Una miniserie que de verdad dará que hablar. Vamos a hacer una pausa y regresamos.